Hoy te traigo la tercera parte de uno de los manuals más queridos del canal, el Gamer Gourmet. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos con el vídeo. Cuando la mujer le pregunta si es un chef, Rim observa una marca de interrogación sobre la cabeza de la mujer, por lo que intuye que es una misión. El protagonista decide contestar que sí es un chef y la mujer ahora puede entender por qué estaba disfrutando tanto de la comida. Rim se pregunta qué clase de misión será esta y prefiere no tener que pelear como durante su primera misión. La dueña del local cree que el protagonista debe tener mucha experiencia cocinando, y le genera curiosidad por si cocina como hobby o en realidad es un chef profesional. Rim confirma ser un cocinero profesional, pero antes de terminar de hablar la mujer desaparece de su campo de vista. Rim no sabe cuándo es que la mujer se sentó a su lado y esta última elogia la habilidad del protagonista a la vez que toma un sorbo de la comida de Rim. La señora solo quería aprovechar la oportunidad para probar la comida del protagonista, pero terminó comiéndosela toda. Se sincera al decir que sabe que la comida de su restaurante no es buena, pero aún así le pregunta al señor chef que si le gustó un poco. Rim no sabe qué responder a eso y una ventana le ofrece dos opciones de respuesta. El protagonista decide ser sincero aunque esto sea un juego y elige la segunda opción, en verdad no sabía muy bien. La mujer parece enfadarse al escuchar esta respuesta y cree que Rim debe estar juzgándola por ser capaz de vender algo así. Aunque decide enfrentar la realidad y le da la razón al protagonista, si supiera bien entonces tendría muchos clientes. Por tanto decide hacerle una propuesta a Rim y solicita que si no es una molestia le gustaría que el prota le enseñara a cocinar un buen plato. Rim piensa sobre si debería ayudarla, pero acepta de inmediato hacerlo, proponiendo hacer el mismo plato que antes. Entonces los platos que había sobre la mesa vuelven a su estado original. Rim decide ponerse manos a la obra y abre su inventario para sacar ingredientes. Para él no es ningún problema mejorar los platos de nuevo y corrige el sabor de la sopa añadiendo el pollo y una pizca de sal. Mientras se disponía a mejorar el pan se genera una misión. La preocupación de Rogelia, el protagonista debe cocinar para Rogelia y obtener una satisfacción por encima de los 70 puntos, como recompensa aumentará su afinidad con Rogelia y tendrá una nueva misión. Rim todavía no comprende qué es esto de las misiones pero ofrece su plato terminado a la señora Rogelia, que agradece por la comida. La mujer prueba la sopa mejorada para juzgarla. Rim está seguro de que le gustará, pues antes dijo que le gustó y el prota tan solo repitió los mismos pasos. Pero no comprende por qué la barra de favorabilidad está solo en 32%, Rogelia por su lado menciona que no es muy fanática del pollo. Rim no sabe cómo es que el gusto de la señora cambió tanto de un momento para otro, antes se terminó toda la sopa. Rogelia decide continuar con el pan y Rim cree que no existe un humano vivo al que no le guste esta combinación. Pero la mujer muerde el pan con una expresión desagradable. Aunque inmediatamente suelta un grito de satisfacción y su barra de favorabilidad se llena al máximo. Rim pregunta por la opinión de la señora y Rogelia grita que está exquisito. Ha comprobado que las habilidades de Rim son como la de esos forasteros que vinieron al bosque de las arañas. Relata que la Villa Tirco fue una vez un lugar vivaz, la tierra era grande y los viajeros venían de todo el mundo para hospedarse aquí. Había muchos residentes y muchos más restaurantes y tiendas de las que hay ahora. Pero un fatídico día, apareció esa cosa. El demonio Raiden, unas nubes comenzaron a acumularse en el cielo y empezaron a brillar de un tono rojizo. De estas nubes surgieron hordas de monstruos voladores. El demonio tomó todo el conocimiento del continente Aceya, y solo dejó a las personas que apenas sabían lo básico. A los residentes les dio algo de alivio que ese demonio dejara a algunas personas. Pero ella no fue la excepción y en ese momento fue que Rogelia perdió la habilidad de cocinar, excepto para hacer sopa de mal sabor y pan. Rim no esperó que este mundo tuviera su propia historia, pero por lo que cuenta la señora el conocimiento humano fue robado por un demonio. Pero entonces le pregunta a Rogelia por qué lo llama forastero. La mujer contesta que el demonio provocó grietas en esta dimensión y las personas que cruzaron a este mundo para salvarlo fueron llamados forasteros. Rim piensa que podría enseñarle directamente una receta a doña Rogelia y sus pensamientos son interrumpidos por una misión de clase, profesor de cocina de Rogelia. La mujer revela que en esta villa tan solo pueden hacer comida con los ingredientes que crecen aquí y la misión de Rim es enseñarle a cocinar perfectamente 2 recetas a Rogelia, pero los ingredientes deben obtenerse en la villa. Como recompensa obtendrá más afinidad con Rogelia, también recibirá la receta de la jalea real y logros ocultos.
A nuestro protagonista le agrada la idea de recibir una receta y decide aceptar la misión. Razona que deben conseguir ingredientes que pertenezcan a esta villa, por lo que decide salir un momento para obtenerlos, regresará de inmediato. Rim vio que aquí no hay pollos cornudos ni lagartijas, por lo que no puede usar los ingredientes que ya tiene. Decide empezar mirando alrededor para ver lo que tiene esta villa por ofrecer. Mientras camina por el lugar se topa con un grupo de 3 personas que parecen estar intentando alimentar algo, aunque la cosa no quiere comer lo que le dan. Rim observa la escena y uno de los chicos cree que deben curarlo primero, así que llamarán a un sanador. Los jugadores intentaban alimentar a un pequeño gatito aunque le estaban ofreciendo extrañas piezas de fruta como comida. Los chicos comienzan a discutir entre ellos debido a que uno de los chicos tiene un gato en la vida real y come fruta, pero su compañero cree que los gatos no comen fruta. Esta es la primera vez que el protagonista ve un gato en el juego y cree que debe ser algo importante. Decide fijarse mejor en el pequeño gatito y justamente aparece un signo de interrogación sobre su cabecita. Rim confirma que el animal es parte de alguna misión, por lo que Rim se agacha para acercarse al gatito. Le pregunta al gato que si está aquí porque tiene hambre y el gato suelta un leve maullido como respuesta. Los chicos no pueden creer que el gato finalmente se haya movido, y Rim le pregunta al animal que si acaso no está comiendo porque no le gustan estos alimentos. El gato vuelve a maullar como respuesta a la vez que asiente con su cabeza. Rim no puede creer que el gato realmente le haya respondido y los chicos de fondo quedaron encantados por lo lindo que es el felino. El cocinero razona que el gato debe entenderle porque esto es un juego y ahora sabe por qué la gente ama a los gatos. Aunque para su sorpresa desapareció el signo de interrogación que había en su cabeza. Entonces aparece la misión, debe traerle un poco de jalea real al cansado gatito. El protagonista piensa que la jalea real es un ingrediente raro, pero había un monstruo abeja en un campo cercano y si lo captura podría completar la misión. Rim acepta la misión y debe alimentar al gatito con jalea real, pero la recompensa que recibirá esta vez es desconocida. El prota le pide al gatito que lo espere, se asegurará de alimentarlo. Pero antes de poder irse el gatito se sujeta en su pantalón, es un animal tan lindo que Rim no puede dejarlo solo. Más tarde caminando por la ciudad, Rim puede notar que está más lleno que antes, pero como es un juego para adultos debe estar aún más lleno por la noche. Muchas personas gritan para tratar de vender sus productos y Rim se siente como si estuviera en un mercado real. La gente regatea precios en un abrir y cerrar de ojos, y el protagonista decide echar un vistazo. Hay todo tipo de productos, incluso un sujeto vende piedras de tensión rojas y azules a 100.000 wones, pero la atención de nuestro protagonista es captada por unas brochetas de pollo a la brasa por 5.000 wones. Rim reconoce al sujeto que las está vendiendo como el tipo que le compró un paquete de brochetas, pero ahora está vendiendo su comida a un precio extremadamente caro. El protagonista no se meterá porque no es su negocio, pero aún así cree que el precio es muy elevado. No puede creer que la comida callejera se pueda vender a un precio tan alto y mientras anda sumido en sus pensamientos es llamado por alguien. Se trata de nada más y menos que Aether, este último saluda al protagonista por su nick del juego Rise y no esperó verlo aquí. Rim saluda con gran ímpetu a su amigo y le agradece por la red que le dio, con ella pudo vencer a la princesa Lagarto. Aether por su lado no puede creer que el protagonista completara en solitario la misión de la princesa Lagarto Rastrillo. Al jugador le sorprende que Rim derrotara al jefe de la incursión con un objeto tan básico. Aether confirma que Rim no cambió en nada, puesto que normalmente los jefes de incursión se cazan en grupo y con ropas de cuero reforzadas. Aether expresa que el prota es una persona increíble, y Rim se excusa en que solo tuvo suerte, pero cambia de tema para preguntarle a Aether que sigue haciendo zapatos. El jugador contesta que no solo hace zapatos, podría hacer cualquier cosa que le pida el protagonista. Rim decide aprovechar y saca algo de su inventario. Aether reconoce rápidamente el cuero raro de un jefe de misión, no es nada más ni menos que el cuero de la princesa Lagarto. Rim pregunta que si le podría hacer algo con esto y Aether se emociona al ver un ingrediente de tanta calidad. Aether le solicita al protagonista otros ingredientes que necesitará y Rim acepta conseguirlos en el mercado. Ese mismo día, un poco más tarde, Aether se disculpa por pedir tantas cosas y Rim contesta que está bien, pues comprende que el chico lo debe necesitar para trabajar. Trajo hijo extra grueso y tela de lona. Aether se pone manos a la obra y saca su aguja confiado, es la primera vez que trabaja en un cuero de calidad suprema,
Con esto sería capaz de hacer cualquier cosa. Aether tiene la clase de fabricante y pondrá todo su esfuerzo aquí. El chico inicia con su proceso de costura y sus movimientos son tan rápidos que son difíciles de ver a simple vista. Corta la tela con una precisión sin igual y cose manualmente más rápido que con una máquina de coser automática. Rin puede ver que Aether mejoró mucho sus habilidades desde la última vez. Todo su cuerpo es como si fuera una máquina cuando trabaja. Tras unos instantes, el jugador grita que ha terminado. Aether cosió unas prendas de ropa confeccionadas a mano de una calidad asombrosa. Rin no puede cerrar su boca por el asombro, son realmente bonitas. Sin que Aether lo esperase, él también completa una misión en la cual debía completar un objeto con el botín de un jefe, y como recompensa obtiene 10 puntos de destreza. Rin se alegra por el logro de su amigo, y como Aether consiguió esto gracias al protagonista, decide no cobrarle por el trabajo. Rin no puede aceptarlo, pues el chico hizo un gran trabajo, pero Aether insiste diciendo que él también se benefició con la misión. Además de que gracias al protagonista aprendió una cosa nueva y decide ir a probarlo de inmediato. Rin no tiene más remedio que aceptar la ropa gratis. Más tarde nos ubicamos en un campo abierto en el cual hay varios cerdos. Unos jugadores se esconden para cazarlo, pero uno de ellos no está seguro de si podrán lograrlo. El temeroso chico se acerca motivado por lo deliciosa que debe ser su carne, pero el cerdo se gira notando su presencia. Con esto los jugadores abortan la misión y deciden huir para no salir lastimados. Uno de los jugadores se gira para bloquear al animal, pero es inútil y el cerdo arrasa con los jugadores. En ello Rin finalmente encuentra un cerdo manchado. Acercándose al animal menciona que hoy cenará con gusto un cerdo a la parrilla. Salta hacia el animal con su pincho y activa la habilidad de punto débil. También activa concentración y derrota al cerdo manchado de una sola estacada. Rin no pensó que ganaría de inmediato, y pregunta a los otros jugadores si se encuentran bien. El lastimado jugador agradece a nuestro protagonista, si no fuera por él estaría muerto. Rin pregunta por su compañero, pero el otro chico murió porque tenía menos defensa. Entonces Rin recuerda el cerdo y el jugador no puede creer que el prota lo venciera de un solo golpe. La comida favorita de nuestro protagonista es el cerdo a la parrilla coreana, y pasó un largo tiempo desde que Rin pudo probarla debido a que perdió su sentido del gusto. El jugador decide compensar al protagonista despellejando al cerdo, pero Rin responde que no es necesario. Comenta que aunque esto sea un juego le gustaría intentarlo. Una vez tengan la carne harán aquí mismo una fiesta con cerdo a la parrilla. El chico se sorprende porque el protagonista lo vaya a hacer en medio del campo. Pero Rin quiere volver a probar el cerdo en cuanto antes. Rin es un verdadero chef en la vida real, por lo que no cree tener problemas desmembrando las partes del cerdo. Una ventana le informa de que esto es un cerdo manchado, posee frescura alta y si se posee la clase de carnicero se puede adquirir una pequeña cantidad de carne. Gracias a su habilidad como chef, Rin tiene un ojo perspicaz con el que puede ver claramente las partes del cerdo. Al jugador le gustaría ayudar a nuestro protagonista, pero Rin responde que lo puede hacer solo sin problemas. En el pasado el protagonista solía ir a la azotea con los demás para hacer una fiesta de cerdo a la parrilla. Aunque el protagonista perdiera su sentido del gusto, no perdió sus recuerdos. Los chicos eran muy amigables con el protagonista y fue una época realmente divertida. Los chicos elogiaban a Rin por ser capaz de lidiar hasta con los clientes más molestos. Todos comían y brindaban sin pensar que todo esto acabaría algún día. En ese momento el sabor del cerdo a la parrilla no salía de su boca, pero actualmente Rin ya ni siquiera recuerda en absoluto a qué sabía esa carne. Pero ahora el protagonista está dispuesto a volver a saborear el cerdo a la parrilla aquí. Por lo general, para la carne de cerdo estándar que se corta por la mitad y cada parte se corta en 3 piezas para obtener un total de 6 cortes distintos del cerdo. Como real es un juego que representa la realidad, Rin piensa que también debe funcionar igual. Le solicita al jugador que le preste su espada y el chico acepta advirtiéndole a Rin de que el mango está un poco roto. El protagonista exclama que con esta hoja afilada será más que suficiente. Clava el filo en la carne y de un preciso tajo divide al animal por la mitad. Como no hay distinción entre hembra y macho, Rin puede desmembrar la carne sin importar el género. El protagonista es realmente preciso con sus cortes y separa en diferentes cortes las carnes. Rin trabaja los alimentos con gran habilidad y el sorprendido jugador se pregunta que quién demonios será este tipo. Pareciera como si trabajara en una carnicería.
Tras un rato Rim tenía bien divididas todas las partes del cerdo y ahora tan solo debían sacar filetes para el cerdo a la parrilla. Rim empieza por sacar los huesos de la carne, el jugador no entiende cómo esto no le puede dar asco al protagonista. Tras ello Rim separa la cabeza debido a que no la usarán para la preparación de hoy. Entonces decide seguir trabajando los filetes con una daga más afilada. Primero empezará con la parte de abajo e inserta la daga exactamente entre los músculos. Viendo las distintas partes del cerdo, Rim es capaz de distinguir qué cortes servirían para cada distinta preparación culinaria. Después de un rato obtiene filetes de carne magra ideales para su cerdo a la parrilla. Con esto listo, eleva su vista para buscar algo en el lugar que le pueda servir como parrilla. Entonces localiza el escudo del jugador y usará esto mismo como parrilla para su carne. El escudo es perfecto para asar su carne y coloca varios filetes sobre este, deseando volver a probar de una vez el cerdo a la parrilla. La carne luce realmente apetitosa y el olor que desprende al cocinarse es magnífico. Este delicioso olor comienza a atraer a otros jugadores de la zona. La comida que estaba preparando Rim era realmente afrodisíaca. Los chicos desearían darle un solo bocado, pues en los restaurantes locales solo sirven sopa y pan. Rim comienza a realizar cortes en un filete con su daga y los jugadores intentan resistir sus deseos más carnales, pero esta carne estaba a otro nivel. Rim clavó el cerdo a la parrilla en un pincho y con esto finalmente tenía listo su plato gourmet. Rim pensó que se veía fantástico, incluso podía intuir lo jugosa que iba a ser esta carne. Pero esto solo es el comienzo para Rim y decide llevarse la comida a la boca para recordar el sabor de su amado cerdo a la parrilla. Muerde la carne con curiosidad extrema y tras mezclar los sabores en su boca vienen a su mente las imágenes de los momentos que más disfrutó con los chicos. Definitivamente el cerdo a la parrilla casero es su plato de comida favorito. Al hacerlo a la parrilla la carne obtiene un dorado y crujiente que le dan un sabor único, sin contar con el jugoso aceite que cubre la carne. El protagonista finalmente pudo revivir el sabor de su juventud. El jugador no puede resistirse al ver cómo Rim disfruta de la comida y toma un trozo para pincharlo también en un cuerno. Le da un gran bocado a la carne y descubre unos sabores que nunca antes disfrutó de la misma manera, sentía estar en el cielo, incluso su daño desaparecía. Entre lágrimas agradeció al protagonista por haber cocinado algo tan jodidamente delicioso. Rim está de acuerdo con el jugador y declara que el cerdo a la parrilla es lo mejor. Después de haberlo saboreado de nuevo Rim no puede esperar y toma su cuerno. Con esto el protagonista decidió que para el menú de la misión iba a presentar brochetas de cerdo a la parrilla. Primero debe atrapar a unos 100 cerdos y los animales de la zona se asustan al sentir cuál será su destino. Rim persigue a la comida decidido a saborear de nuevo el placer del cerdo a la parrilla. Mientras tanto alguien observa los logros de nuestro protagonista, mientras un equipo de trabajadores discute a sus espaldas. La mujer está realmente atenta a los movimientos de nuestro protagonista, pareció que realmente disfrutara la carne de cerdo a la parrilla como si fuera la primera vez que lo probaba. Traga algo de saliva al ver cómo Rim disfruta de la comida, el prota era alguien realmente sincero con la comida. La líder de equipo no sabe qué demonios hacer, pero entonces llama la atención de sus trabajadores. Hoy vamos a tener una cena de equipo, declaró la líder de equipo proponiendo ir a cenar cerdo a la parrilla. Después de un tiempo vemos pequeños filetes de cerdo a la parrilla. Rim trabaja la carne con precisión recordando que este es el número 389. Después de haber desmembrado a tantos cerdos cree que ahora podría hacerlo incluso con los ojos cerrados. Aquí se nos muestra la matanza que hizo nuestro protagonista para obtener su preciada carne de cerdo. Después de trabajar un rato más termina con el cerdo número 400 y decide tomar un justo descanso. Pero sus pensamientos son interrumpidos por una ventana que lo felicita por haber desmembrado a 400 monstruos, como recompensa obtiene la habilidad de carnicero de rango F. Rim cree que esto es genial, puesto que con esta habilidad desperdiciará aún menos materiales. Ahora que tenía lista toda la carne, Rim decide usarla para la misión de cocina. Pero si va a completar la misión, decide hacer la carne aún más deliciosa y saca una bolsa con sal. Vierte esta sobre las carnes y esto le recuerda su pasado. Si va a preparar cerdo a la parrilla necesitará agregar verduras para acompañar como la lechuga, pimientos o cebolla, también sería perfecto comerlo con un bol de arroz bien calentito. Y si lo sirve con una sopa de carne y fideos fríos sería la comida ideal para nuestro protagonista, aunque no sabe si podrá recrear esto en el juego.
Es un sabor y aroma que Rim no pensó ser capaz de experimentar en el mundo real de todas maneras, por lo que asará un poco más de carne y regresará. Después de cocinar, Rim preparó 20 piezas de carne de cerdo y 19 brochetas de cerdo a la parrilla, pero Rim necesita más sal y no hay más escarabajos. Entonces recuerda que posee una habilidad de cocina llamada bendición del chef y decide utilizarla en este justo momento. El sistema le pregunta qué es lo que quiere y Rim intenta visualizar la sal con claridad. Grita que necesita sal y algo comienza a tomar forma en las manos de nuestro protagonista. Tras unos instantes, Rim obtuvo 2 botecitos con sal. Gracias a su habilidad, Rim recibió 2 botellas con 40 gramos de sal, por lo que ahora tenía todo listo para volver. Rim pone la sal sobre la carne y después de estar tanto tiempo frente al fuego, Rim puede sentir el intenso calor. Puede que sea el primer jugador en asar cerdo en este juego. Rim termina de asar el cerdo a la parrilla, pero no tocará las 19 piezas restantes. Ahora se propone a recolectar algunos vegetales. Después de todo, es un verdadero chef. Puede encontrar alimentos comestibles simplemente caminando por aquí. Después de un rato, el protagonista descubrió que había un campo de pepinillos y zanahorias por la zona. Ahora puede preparar vegetales fríos para acompañar las brochetas. Ahora solo le queda encontrar la miel y la jalea real. Entonces recuerda que Seak le mencionó algo sobre un monstruo abeja que ataca sin previo aviso. De la nada, Rim comienza a escuchar una especie de zumbido y un monstruo abeja trata de atacarlo sin que el protagonista se lo esperara. Rim reconoce a la abeja asesina de la que Seak lo advirtió. Definitivamente es diferente a los pollos cornudos y a la princesa lagarto. El protagonista equipa su cuerno y el escudo del chico que usó para asar la carne y está listo para pelear. La abeja también fija a Rim como su presa, pero el protagonista utiliza su habilidad de punto débil. Aunque desgraciadamente para él, la abeja es sorpresivamente rápida. Rim no puede permitirse fallar aquí y se vuelve a levantar para enfrentar a su rival. La abeja por su lado inicia el ataque de nuevo con su aguijón. Pero esta vez Rim es más rápido y golpea el punto débil de la abeja utilizando su habilidad de concentración. Al derrotar al monstruo, este dropeó lo que parecía ser un bote de miel. Pero los pensamientos del protagonista son interrumpidos por algo. Inesperadamente fue rodeado por el enjambre completo de estas abejas asesinas, que planeaban vengarse atacando en grupo. Rim no piensa retroceder y se prepara para el combate. Bloquea los afilados aguijones con su escudo y tras ello activa su habilidad de punto débil para pasar a la ofensiva. Puede ver claramente dónde atacar a las abejas para derrotarlas y activando su habilidad de concentración, atraviesa todos los puntos débiles de las abejas de una sola estocada. Rim cree que este es un terreno de caza ideal para obtener miel de las abejas. Media hora después, Rim está cansado de cazar y todavía no le han dado ese objeto. Aunque decide cambiar de tema y probará la miel para ver si usarla como ingrediente o no. Empezará por darle una pequeña probadita e introduce un poco de miel entre sus labios. La miel resultó ser realmente dulce, contenía un dulzor especialmente agradable. Por lo que Rim acabó bebiéndose todo el frasco de miel. Rim no podía detenerse aquí mismo, necesita encontrar a la reina y no dejará de jugar hasta que la encuentre. El protagonista camina decidido por el lugar cuando escucha unos gritos. Se trata de un grupo de jugadores que confirman que el monstruo tiene alguna especie de efecto paralizante. Si solo hubieran sabido que esto pasaría, habrían farmeado más niveles antes de venir. Pensaron que esto sería suficiente, pero este maldito monstruo apareció frente a ellos. Los chicos estaban frente a la intimidante reina de las abejas asesinas. Este fija a los humanos como presas y los jugadores se asustan al ver qué les depara el destino. Rim por su lado se vio atrapado en medio de la disputa sin esperarlo. Una ventana le advierte de que ha entrado en el campo del monstruo jefe, reina abeja asesina reina. Los chicos no pueden moverse debido a la parálisis de la reina abeja, y el jefe monstruo se dispone a terminar con la vida de sus presas. El líder de los jugadores maldice haber metido a sus compañeros en esto, pero ni siquiera 3 jugadores fueron capaces de vencer a la feroz reina abeja asesina. El monstruo impacta un golpe en uno de los muchachos, mientras que sus compañeros comienzan a huir una vez pasó el efecto de la parálisis. El chico que fue atrapado por la abeja ruega por piedad, pero es cruelmente derrotado por el jefe monstruo. El líder del grupo posee la clase de granjero e intentará hacer algo, pero su compañero piensa que será completamente inútil en un combate cuerpo a cuerpo.
Entonces el compañero también es asesinado por la abeja monstruo y el líder granjero salta al ataque para vengar a sus amigos. Aunque desgraciadamente es detenido en el aire por la reina abeja. El chico teme por lo que hará el monstruo con él, y se asusta al estar tan cerca de su afilado aguijón. Rin por su lado salta al rescate activando su habilidad de concentración. De un certero ataque logra liberar al jugador granjero de las garras de la reina abeja. Ni el jugador ni el monstruo entienden lo que acaba de pasar. Rin cree que si atrapa a este monstruo podrá obtener mucha miel y quizás también pueda obtener la jalea real. Mientras bloquea un golpe del monstruo, Rin se mentaliza para salir victorioso de este combate. Las picaduras de esta reina abeja son realmente intensas. Pero Rin no pretende quedarse quieto y contraataca con su habilidad concentración. El intercambio de ataques entre el monstruo abeja y el jugador humano es realmente feroz. Rin no piensa perder y hace uso de la habilidad de punto débil, con esta puede ver dónde debe atacar a la abeja reina. Utiliza de nuevo concentración y causa una gran explosión en el área. El monstruo abeja muere sin respuesta. Rin derrotó al temible jefe monstruo de un preciso ataque con su cuerno. Tras ello el monstruo cae derrotado frente al protagonista y dropea como recompensas alas de la reina abeja y 20 gramos de jalea real. Rin finalmente consiguió el objeto que andaba buscando y con esto tiene todo lo que vino a buscar aquí. Entonces el jugador granjero se dirige al protagonista para agradecerle que lo haya salvado, pero Rin le pide que no se preocupe. El chico grita que admira la fuerza del protagonista, se presenta con el nombre de jugador de Rey Macho y solicita ser el subordinado de Rin. El protagonista responde que no necesita subordinados, pero el granjero insiste pidiendo ser su asistente entonces, petición que también es rechazada por el protagonista. Después de un rato el protagonista pudo escapar de aquel chico tan raro, a pesar de ser un hombre era muy pegajoso. Rin piensa que es la primera vez que alguien lo acosa tanto. Aunque al protagonista le agrada conocer gente nueva y en ello se fija en algo que hay encima de él. Rin se topó con un árbol que nunca ha visto en la vida real, cree que quizás tenga alguna fruta especial en la cima que podrá usar como ingrediente y comienza a utilizar su habilidad de lagartija para escalar para subir a la cima del árbol. Trepa por la lisa corteza sin problemas gracias a su habilidad, pero en la cima se topa con un nido, no esperó encontrarse con un ítem raro aquí. Una ventana le informa de que estos son huevos mayonesa, tienen frescura máxima y tienen la característica de que dan mayonesa al agregar sal, azúcar y mezclarla. Rin confirma que podrá usar este objeto como ingrediente, le están pasando muchas cosas sorprendentes el día de hoy. Oliendo el huevo piensa que cada rincón de este juego tiene un buen lugar para cocinar. Agradece haber descubierto un juego tan magnífico y espera con gran curiosidad todas las nuevas experiencias que le deparan. Después de una larga caminata por el bosque, nuestro protagonista logra regresar con éxito a la villa. Aquí los jugadores lamentan que el gatito no se está moviendo, quizás es porque no ha comido nada en todo el día. Recuerdan que un tipo prometió traerle comida, pero aún no ha regresado. Los chicos piensan que si esto continúa a este ritmo morirá, pues aunque sea cruel esto es un juego realista. Pero la discusión de los chicos es interrumpida por la presencia de alguien. Una persona menciona que la comida está lista, no es nada más ni menos que Rin, quien regresó con la comida para el gatito. El lindo animal se alegra al ver que el protagonista regresó y Rin lamenta haber tardado tanto, pero estuvo trepando varios árboles más para conseguir más huevos mayonesa. Rin ofreció la jalea real y los jugadores presenciaron una rara escena aquel día. Rin supone que el gatito debió pasar mucha hambre, pero abriendo el bote de jalea real se la ofrece al animal. El gatito huele la jalea real y los chicos no pueden creer que Rin recibiera una misión de un gatito, este juego tiene toda clase de experiencias. El gatito sonríe realmente alegre después de tomarse la jalea real, con esto se completa la misión y el protagonista recibe como recompensa una mascota, el gatito con muchos secretos. Rin no pensó que el propio gatito sería la recompensa, y una ventana le pregunta por un nombre para el animal, aunque como Rin nunca antes ha tenido una mascota no sabe qué nombre ponerle. Mientras se pregunta qué nombre le pondrá, el gatito maulla y Rin propone ponerle el nombre de Miau, este parece agradarle al gatito y los chicos se unen en un abrazo. Una ventana le muestra las estadísticas del gato a Rin, de la especie gato es tan solo de nivel 1. Rin obtiene la habilidad de acariciar de rango F, con la cual siempre que el gato acaricie el cuerpo de su propietario le ayudará a recuperar 50 puntos de salud a cambio de 50 puntos de hambre.
Rin le promete al gatito que si se queda junto a él nunca más pasará hambre. Los chicos no pueden creer que el gato esté escuchando al protagonista y siguiéndolo. Se pregunta qué tipo de clase tendrá el protagonista y la chica ni siquiera sabía que se podían tener mascotas en el juego. Entonces una chica aparece en el lugar explicando que en real si se cumplen con ciertos requerimientos se pueden tener mascotas. Los chicos parecen haberse quedado prendados por la belleza de la mujer y preguntan que si las mascotas son como los ítems. La mujer responde que sí, se pueden comprar con dinero pero no es la única manera de conseguirlos. En real es mucho más importante ir más allá de las reglas generales, ser pioneros de un camino librado por ustedes mismos, dijo la mujer. Esta era la cualidad que diferenciaba Real del resto de juegos RPG, le pide a los muchachos que intenten salir de los límites para triunfar en el juego. Los chicos empiezan a pensar que Real está lleno de posibilidades, pueden subir de nivel de varias formas y no solamente cazando. Mientras los chicos discuten todas las cosas que podrían hacer para divertirse en Real, la mujer de fondo parece retirarse. Mientras se desconecta piensa que el protagonista cambia a las personas por donde sea que pasa. ¿Qué clase de persona serás?, se preguntó la líder de equipo pensando en Rim. Si tuviera una oportunidad le gustaría conocerlo más. Entonces volvemos al restaurante de Rogelia, donde el protagonista se la encuentra durmiendo. La mujer saluda al chef que ha regresado y Rim propone empezar, aunque la mujer no sabe qué empezarán. Entonces Rogelia recuerda que aún no ha preparado ningún plato. Rim pone sobre la mesa los ingredientes que encontró en la zona, entre los que se incluyen la carne de cerdos manchados. Con esto Rim propone preparar un plato principal y usar los vegetales para la salsa y sándwiches. La mujer pregunta que si el protagonista cazó los cerdos por su cuenta y Rim contesta afirmativamente, pero explica que también se puede comprar a los aventureros. Rim le explica que de esta forma no tendrá que ir ella a cazarlos, lo cual es un gran alivio para la anciana mujer. Entonces Rim le pide a Rogelia que cocine la carne y la mujer pregunta si solo debe ponerlos sobre la parrilla. El protagonista le explica que el cerdo se puede hacer directamente sobre la asadera en el fuego, y debe voltearla cuando comience a liberar grasa que rodee la carne, de forma que se mantengan los jugos. También le explica a la señora cómo preparar los vegetales, como son naturales debe lavarlos bien para asegurarse de que no tienen tierra. Tras ello le enseña a Rogelia cómo debe cortar las zanahorias. Como no es su propio cuchillo, Rim se siente algo incómodo usándolo. Tras cortarlos coloca los trozos de zanahoria en la sartén. Rim utiliza su habilidad de chef para crear un nuevo elemento, pero Rogelia exclama que ella no puede hacer aparecer condimentos de la nada. Rim le pide que no se preocupe debido a que este condimento se puede fabricar hirviendo las hojas de soja que trajo antes. El protagonista vierte un poco de esta salsa de soja sobre las verduras para luego pasar a sofreírlas. La mujer agradece que Rim pensara en ella al usar vegetales que hay cerca. Entonces Rim le pregunta a Rogelia que si no olvidó algo. La mujer no sabe a qué se refiere y el protagonista le recuerda que debe voltear la carne en la parrilla. Después de cocinar un rato, Rim completa una brocheta de cerdo y Rogelia se sorprende por lo apetitosa que luce la comida del protagonista. Rim continúa añadiendo los jugos que soltó el cerdo durante la fritura a los vegetales para obtener un sabroso bulgogi de cerdo. Al comerse esta recupera 30 puntos de hambre. Pero la cosa no termina aquí y el protagonista saca un huevo de mayonesa. Le enseña a Rogelia que si añade un poco de sal y azúcar a este huevo se puede obtener mayonesa. Pueden mezclar la mayonesa con la miel de las abejas para ponerla sobre el pan. También añade el cerdo y las verduras para hacer un bocadillo delicioso. Con esto Rim tiene listo su menú para Rogelia. Preparó unas brochetas de cerdo a la parrilla, un sabroso sándwich de cerdo y un sabroso bulgogi de cerdo. Rogelia alucina con el trabajo de un chef profesional, incluso la forma de los alimentos es perfecta. Rim explica que también es importante el aspecto de los alimentos que se presenten a los clientes. Entonces la nerviosa Rogelia pregunta que si puede probarlos y Rim le pide que lo haga sin preocuparse. Este será el nuevo plato de su tienda y Rogelia está emocionada. Toma un bocado del sándwich, y a través de la cocina de Rice, Rogelia recordó cómo era la Villa Tirco. Hasta hace mucho solo había comido sopa sin sabor y pan duro. Con la deliciosa cocina y recetas dadas a Rogelia, el protagonista dejó una gran marca en la historia de Villa Tirco. Rim completa su misión de clase de ser el maestro de cocina de Rogelia. Como obtiene el favor de Rogelia y la receta de jalea real, consigue también un logro secreto.
Rim está realmente contento de haber ayudado a la señora Rogelia. Una ventana informa de que el logro secreto es que Rim ganó el interés del dios culinario Michelin. El protagonista no entiende qué significa esto. En otro lado de Real, un lagarto gigante destruye todo a su paso, pero el gigantesco monstruo es derrotado por un sujeto encapuchado que porta un cuerno. Entonces un mensaje aparece frente al sujeto misterioso: el último jugador que derrotó a la princesa lagarto fue Rice. El encapuchado se pregunta que quién es exactamente ese tal Rice. Tras ello abre su boca y le da un bocado a la carne cruda de la princesa lagarto que él derrotó. El sistema informa de que consumió un monstruo que no está apropiadamente cocinado, por lo que tan solo absorberá el 1% de sus capacidades. Me pregunto por qué este juego no tiene ningún chef, gritó el sujeto pensando que cocinar no es una tarea molesta para él. Una ventana informa de que el sujeto misterioso tiene la clase de gourmet. Volviendo con el protagonista, este no entiende qué es esto del dios culinario. No sabía que en este mundo también había dioses. Cada vez la cosa se pone más interesante. Entonces la señora Rogelia decide darle algo como agradecimiento al protagonista y entrega todos los utensilios de cocina que ya no utiliza. Rim no puede creer que la señora realmente le esté regalando todo esto. Agradece de corazón el gesto de Rogelia, pero la mujer responde que ella está más agradecida con el protagonista por haberle enseñado a hacer un nuevo menú. Rim le recuerda a la mujer que debe practicar mucho y Rogelia promete que lo hará, y en ello le pregunta al protagonista que si ahora irá a cazar al demonio. Rim no comprende a qué se refiere Rogelia, y la dueña del restaurante explica que todos los forasteros que vienen aquí siempre suelen ir tras el demonio. Rim entiende la situación, pero expresa que él solo vino a este mundo para cocinar y probar muchas cosas. Se despide de la amable señora y Rogelia le desea suerte a Rim en su viaje. El gatito Miau también se despide de la señora con un gesto. Después de que Rice se fue, el restaurante de doña Rogelia se volvió el lugar más famoso de la Villa Tirco. La pareja de enamorados entra al establecimiento pidiendo 2 raciones de cerdo. Pero alguien le responde a la pareja que son los cuartos en la fila. Esto molesta al chico, quien responde que no quiere esperar en un juego. Pero el intimidante trabajador le explica que la cola no es tan larga. La Villa Tirco se volvió un lugar para comer popular entre los usuarios. No hubo problemas con los ingredientes y los cerdos manchados, ya que eran cazados por los propios clientes y vendidos a un precio económico. Los clientes realmente disfrutaron de la comida debido a que Rogelia preparaba los alimentos exactamente como le enseñó Rice. La alegría volvió al restaurante de doña Rogelia, donde todos volvieron a disfrutar de su comida. En el juego los usuarios no tienen que preocuparse por ganar peso, por eso pueden disfrutar de la comida hasta saciarse, y gracias al restaurante de Rogelia, la Villa Tirco tuvo más visitantes. En otro lado del juego, unos chicos hablan del famoso restaurante de Rogelia y de su delicioso cerdo a la parrilla. Los chicos pasan por el lado de Rim y corren para probar la deliciosa comida. El hecho de ver que lo que él preparó se está vendiendo le recuerda al protagonista al tiempo cuando creó un nuevo menú para el restaurante en el que trabajaba. En ese tiempo el menú que creó también fue bueno. Entonces el gatito interrumpe los pensamientos del protagonista. Rim no sabía que el animal también se pudiera dormir, y menos en su cabeza. El protagonista cree que es una lindura y se esfuerza para no despertarlo. Nunca crió antes a una mascota, pero se siente como si fuera real. Como Miau está durmiendo, Rim decide que él también debería descansar. Pero entonces alguien llama al protagonista refiriéndose a él como el tipo del gato en la cabeza. El señor corre hacia el protagonista y le pregunta si acaso es Rice. Rim confirma que lo es y el cansado tipo trata de explicar que Rogelia le habló de él y lo ha estado buscando todo este tiempo. El tipo se presenta como Ferguson y vino corriendo porque le gustaría pedirle un favor al protagonista. Rim puede ver un signo de exclamación sobre el sujeto, por lo que deduce que es una misión. Ferguson explica que cuando su padre era joven era un gran mercenario, peleó en incontables batallas, pero ahora se retiró por alguna razón y lentamente perdió la habilidad de saborear la comida hasta que su sentido del gusto desapareció por completo. Luego dijo que se sentía menos vivo que cuando estaba en la guerra y ahora pasa sus días bebiendo alcohol. Otra misión de clase aparece frente al protagonista: el sentido del gusto perdido. Para completar la misión, Rim debe hacer una comida que satisfaga al padre de Ferguson. Como recompensa recibirá el tesoro del padre de Ferguson y incrementará su afinidad con Ferguson, pero si falla la afinidad con Ferguson y su padre caerán por completo.
Esta es la primera vez que Rin ve una misión con una penalización en caso de fallar. El NPC ruega por la ayuda de nuestro protagonista, pero Rin no sabe si aceptarla puesto que no tiene mucha información. Marca la opción de que no está seguro y se disculpa porque no cree que deba involucrarse con este trabajo aún. Ferguson se marcha decepcionado, lamentando que fue su propia culpa por haber pedido algo tan irrazonable, aunque si el protagonista cambia de opinión le invita a ir a la tienda del herrero. Rin se disculpa con el señor Ferguson. Esta fue una horrible historia con la que nuestro protagonista está familiarizado. Él entiende perfectamente el sentimiento de perder el sentido del gusto, y entrando en una tienda el dueño le da la bienvenida. Usualmente el tipo no permite mascotas, pero hará una excepción si el prota compra algo. Rin cree que esta tienda parece sacada de una película. Hay objetos que lucen como cosas que solo se verían en un museo, entonces puede ver entre los objetos que hay algunos que fueron fabricados por su amigo Aether. Rin confirma que la calidad de los objetos de Aether es máxima, pero el comerciante de fondo le ruega al cliente no tocar sus objetos si no van a comprarlos. Rin decide comprar los guantes y la capa, por lo que el comerciante se vuelve inmediatamente mucho más amable y decide ayudar a Rin de inmediato. Tras ello se despide agradeciendo la compra del protagonista. Rin lucía realmente bien con sus nuevos objetos y como los fabricó su amigo Aether confía en que son de buena calidad. Una ventana interrumpe sus pensamientos diciéndole que ha obtenido un logro. Como se ha equipado algo relacionado con las propiedades de su atributo, Rin obtiene más estadísticas de atributo. Las ventanas felicitan al jugador Rice por haber adquirido estadísticas, pero el protagonista no entiende qué es todo esto. El sistema explica que la estadística de atributos es una medida para la afinidad y resistencia a varios elementos. Por ejemplo, si el prota tiene el atributo de fuego en 5 puntos, infligirá un daño aumentado a los monstruos de viento porque son débiles al fuego. El sistema continúa explicando que estos puntos también sirven para la defensa, y Rin tratará de recordarlo, aunque esto es mucha información para él. Supone que debe ser algo bueno y siente que el viento es muy refrescante. Mientras tanto en el restaurante de Rogelia sirven otra ración de cerdo con verduras. Melina se dispone a probar ansiosa este delicioso manjar, pero es interrumpida por un sujeto que se sienta a su lado molestando a la jugadora. Se trata del molesto rubio llamado Rey de la cocina coreana. Melina pregunta molesta qué es lo que está haciendo el tipo aquí y el jugador responde que no la está siguiendo. Se excusa diciendo que es una coincidencia a la vez que pide una ración de comida. El tipo también pide el mismo plato que Melina y dice que es una coincidencia, pero la chica sabe que esto no es así. Entonces el rubio propone ir a hacer algo juntos después de comer, pero los demás comensales del restaurante le ordenan al rubio que se calle, ya que está molestando a todos. El rey de la cocina coreana menciona que la última vez se puso raro con la comida de Rice porque el juego la hace deliciosa, no fue porque Rice cocine bien. Menciona que incluso la comida de los NPC sabe bien en este juego, pero Melina le pide al chico que tan solo observe los datos de la comida que está probando. Al hacerlo el rey de la cocina coreana se sorprende porque en los datos el plato se llama especialidad de Rice. El tipo no puede creer que esto también fuera cocinado por Rice. No quiere comérselo pero se ve demasiado tentado por el jugoso cerdo. Todos los platos del menú son la especialidad de Rice, cosa que el jugador nunca esperó. Aún así no se pudo resistir a probar los alimentos y tras saborearlos un aura de placer y satisfacción fue emanado del restaurante de Rogelia. El rey de la cocina coreana cayó en la tentación. La historia continúa con el protagonista despertando. Jugó durante mucho tiempo y cree que debería dormir, pero antes de descansar decide comer algo. En el juego Rin cocinó, comió e hizo muchas cosas pero fue todo falso y debe comer algo en la vida real. Después de jugar tanto a Rin le cuesta distinguir entre el juego y la realidad. Pero le pone algo triste el hecho de que todo lo que ha experimentado fue falso. Todas las cosas que olió, que probó, incluso las relaciones en el juego fueron falsas. Rin debe ver todo eso como una mentira. Mientras amanece después de jugar toda la noche, Rin decide ir a comer algo. Prepara un curry instantáneo hirviéndolo en el agua. Es una preparación bastante simple comparada a las que suele hacer. En el juego Rin puede oler muchas cosas como el césped o la tierra, pero como en la vida real no puede oler lo que cocina, siente como si la realidad fuera más falsa. Cree que la realidad es ciertamente desesperanzadora. Recuerda con cariño todos los sabores que disfrutó en el juego, pero en su realidad no puede oler ni saborear nada.
Aún así, el protagonista entiende que no debe engancharse a los videojuegos y tener una vida patética. Toma una cucharada de curry y la introduce en su boca con la esperanza de volver a saborearla aunque sea un poco. Pero tras masticar un rato, la esperanza desaparece tal y como desapareció su sentido del gusto. Ya suponía que no sucedería nada, pero esta es su realidad. Rin quiere recuperar sus sentidos, pero esto es muy injusto para él. Si no puede saborear, al menos intenta imaginarlo y recuerda el sabor del arroz con la armonía de los ingredientes. Rin se esforzó mucho para ser un buen chef. En el pasado solo había estado emocionalmente frustrado, pero la realidad virtual le ayudó a reducir el estrés. Introduce una cucharada de comida en su boca forzándose a imaginar su sabor. Tan solo debe recordar cómo su personaje Rice saboreaba todos estos sabores y matices de la comida. Tras terminar de comer, piensa que comer de esta forma es algo miserable, debido a que él es un chef. Rin decide descansar un poco antes de ir a trabajar. Mientras tanto, en el antiguo restaurante donde trabajaba el protagonista hay mucho bullicio. Es complicado lidiar con tantos clientes. El jefe trata de ayudar cobrando a los clientes. El cocinero Daewon por su lado se esfuerza en terminar lo antes posible las comandas. La camarera Mirae también corre por el salón del restaurante intentando complacer los pedidos de los clientes. Pero algunos clientes se quejan porque los platos no están tal y como lo pidieron. No pueden comer algo en estas condiciones. Mirae se disculpa y cambiará los platos, pero sabe que el negocio va al límite y por culpa de la personalidad del chef no pueden encontrar a ningún trabajador a medio tiempo. Si al menos contaran con la ayuda de Rin, las cosas serían mejor. Pero entonces Mirae vuelve al presente. No puede distraerse en un momento así. Después de un rato nos dirigimos al restaurante donde trabaja el protagonista actualmente. Esta es su cocina ahora y le gusta este sentimiento de familiaridad. Pira cebolletas chinas a gran velocidad. Incluso si no tiene sus sentidos, se esforzará para no defraudar a quienes confiaron en él. Entonces su jefe llega al lugar sorprendiéndose porque Rin haya venido en su día libre. El protagonista contesta que vino para que su mano pudiera acostumbrarse a la cocina y al trabajo con cuchillos. El jefe le aprecia la ayuda de Rin, y aprecia lo diligente que es el chef a la vez que le entrega un aceite de perilla recién exprimido para que lo coloque en el refrigerador. Rin se alegra debido a que pasó un largo tiempo desde que alguien lo llamaba chef. Se enfoca y mueve a un lado las cebolletas cortadas para poner un gran nabo sobre la tabla de corte. Mueve ágilmente el cuchillo en el aire y confirma que realmente nunca dejó de ser un chef. Pica el nabo finamente con una gran velocidad. También pica en cuadritos una cebolla a gran velocidad. Es rápido incluso cortando el ajo en láminas. El protagonista no perdió su habilidad con el cuchillo. Pero mientras corta es llamado por su jefe. El señor Lee presenta al protagonista como su chef y el protagonista le da la bienvenida a una persona, la cual menciona que Rin es muy jovencito. Se presenta como Yu Soniae, un amigo del señor Lee, y le da gusto conocer al protagonista. El jefe le explica que el señor Yu es un amigo muy cercano, y como nadie ha comido todavía propone comer juntos. El señor Yu por su lado menciona que como esto es un restaurante le gustaría ordenar algo. «Chef, ¿sería posible ordenar la especialidad?», preguntó el señor Yu sorprendiendo a los presentes, pues como el restaurante todavía no ha abierto no tienen ninguna especialidad. Como el anciano parece estar muy emocionado, a pesar de las señas del jefe hacia su amigo, Rin decide aceptar su petición. Pero pregunta por lo que quiere exactamente. El señor Yu relata que su lengua se volvió insípida mientras envejecía. Los jovencitos no podrían entenderlo, pero el tiempo puede llevarse el sabor de uno, explicó el melancólico anciano. Explica que puede sentir ligeramente la sal, pero no puede saborear muchos otros sabores como lo amargo. Rin pregunta que si no siente el sabor de la comida y el señor Yu contesta que puede sentirlo pero muy poco. El anciano explica que en otras palabras puede oler pero el sentido de su lengua se perdió. No cree que el protagonista pueda imaginar lo que es esto, pero explica que es algo que pasa cuando envejeces. Aunque revela que de vez en cuando puede sentir el sabor de los fideos fríos que le preparaba su esposa. Rin pregunta más sobre estos fideos y el señor Lee también está intrigado. El anciano Yu narra que eran un plato de fideos que su esposa cocinaba seguido. No le ponía pepinillos encurtidos y lo hacía suave, pero el olor de los fideos era delicioso. Yu recuerda que había algo crujiente cuando los comía, pero como han pasado 40 años su memoria es algo borrosa y olvidó ligeramente esta comida.
El señor Yu pregunta por la edad del chef y Rin contesta que tiene 30 años, de un solo vistazo el señor Yu puede ver que Rin no está casado. El anciano cuenta que él se casó a los 20 años, tuvieron un hijo a una edad muy temprana también, por lo que fue 10 años más rápido que el protagonista. El sabio anciano explica que cuando tienes hijos, tienes un abrumante sentido de la responsabilidad y solo con experiencia se puede entender. En ese entonces, mientras comía los fideos de su esposa, el señor Yu les prometía felicidad y decía que los tres recorrerían el mundo. Hablaba en grande para alguien que aún trabajaba como un empleado y desconocía el mundo real. Su esposa solo se reía y señalaba que los fideos se estaban volviendo pegajosos, le decía que dejara de decir cosas sin sentido y terminara de comer. Así es como el señor Yu solía vivir felizmente con su esposa. Vivieron como cualquier otro pudo hacerlo, felices los tres juntos. Pero su esposa falleció poco después. Quizás se la llevaron porque siempre la ponía en aprietos, pero eso es un recuerdo de un lejano pasado. El señor Yu realmente no recuerda cómo sabían u olían exactamente esos fideos, incluso si le pregunta a su hijo él tampoco lo recuerda. Le solicita al chef que sí puede prepararle un plato especial de fideos fríos en esta ocasión. Le pide a Rin que no tenga pepinillos encurtidos y si es posible. El jefe no quiere molestar al protagonista por lo que le pide que haga cualquier cosa, pues su amigo Yu suele ponerse sentimental en algunas ocasiones. Rin entiende la situación y decide ir a cocinar. El jefe recrimina a su amigo por ponerse así, pero el señor Yu responde que solo estaba bromeando un poco con el jovencito. Rin por su lado se pregunta cómo debería preparar estos fideos fríos. El protagonista recuerda que el señor pidió explícitamente que no tuvieran pepinillos encurtidos. Rin había preparado este plato antes, pero intenta recordar cómo lo hacía. Entonces se acuerda de que era un plato suave pero crujiente y olía bien, además de que parece tener todos los ingredientes aquí. Tras un poco de espera, el protagonista declara que tiene listo el plato especial para el caballero. El jefe Lee por su lado se gira curioso por lo que habrá preparado nuestro protagonista. Rin presentó un plato de fideos fríos con aceite de perilla. El señor Yu se emociona al verlo, recuerda que así lo solía hacer su esposa. El jefe agradece al protagonista puesto que no tenía que hacerlo, pero Rin responde que no fue un problema y usó el aceite que trajo el jefe por la mañana. El jefe Lee también está curioso por el sabor y decide probarlo, mencionándole a su amigo que la cocina de este restaurante es de primera clase. Yu por su lado sigue anonadado con la preparación de nuestro protagonista. Está agradecido porque Rin lo preparó tal y como pidió, comenta que probablemente no pueda saborearlo pero aprecia el sentimiento. Toma un buen puñado de fideos y se lo introduce en su boca. El jefe pregunta que si añadió brotes de alcachofa y Rin contesta afirmativamente. Con esto el jefe puede decir que la sazón y textura son perfectas, además de que con el aceite de perilla son fideos suaves pero con tonos dulces. Es un plato realmente sabroso. Entonces decide preguntarle a su amigo por si saboreó algo, pero al ver no entiende por qué su amigo se puso tan sentimental. El señor Yu trata de limpiarse las lágrimas del rostro, a la vez que viene a su cabeza la imagen de su fallecida esposa. Yu recuerda una situación en la que comía en su casa mientras se quejaba por una situación del trabajo. Debía hacer horas extras pero si no puede ver a su esposa después del trabajo renunciará. Su esposa le entregó un vaso de agua riéndose, pero explica que aún así necesitaba trabajar. La mujer no entendía por qué su marido la quería tanto, pero Yu responde que es obvio. Por este mismo motivo se casaron y propone llevarla de vacaciones el mes siguiente, aunque su mujer respondió que no era necesario. No tienen que ir a ningún lado, ella será feliz mientras estén juntos. Todo este tiempo ha debido ser difícil para ti, mencionó entregándole el vaso de agua. Yu puede recordar vívidamente la imagen de su esposa, que se disculpa por haberse ido primero. Fui feliz al conocerte, al casarme contigo y criando a nuestra familia juntos. Incluso si solo hacía fideos blandos me decías que sabía bien todas las veces. Realmente nunca habrá nadie que me elogiara tanto como tú lo hacías. ¿Qué es lo que pudo gustarte tanto de mí?, preguntó la imagen de su esposa. Yu gritó que su esposa era la mujer más hermosa del mundo, y nadie podría decir que su comida fuese mala. La mujer se disculpa por haberse ido antes, pero Yu le pide entre lágrimas que si lo lamenta de verdad debe regresar. La esposa se burla cariñosamente del señor Yu porque se volvió un bebé llorón, pero promete que lo esperará pacientemente en el cielo, puesto que siempre fue la persona que más amó en este mundo.
Mientras se marcha le pide a su esposo que viva una vida maravillosa mientras ella lo observa. Te amo, se despidió la esposa. El señor Yu no puede hacer nada más que romper en llanto, agradece al chef, realmente está muy agradecido con él. Aquel día el señor Yu pudo saborear el sabor de los fideos que hacía su esposa. Más tarde el jefe le pregunta que si ya se va y Yu responde que ha pasado un gran momento, pero sintió repentinamente las ganas de ir a ver a su hijo y beber con él. Antes de irse, el señor Yu pregunta por el nombre del joven chef y el protagonista se presenta como Lee Rim. El anciano Yu está muy agradecido, porque hoy pudo experimentar algo especial y no puede dejar pasar esto, por lo que menciona que le debe un gran favor al protagonista. Rim responde que es muy amable, pero solo hizo un plato para el señor. Jun contesta que quizás fuera simple comida para otros, pero para él fue recuperar un recuerdo que había perdido. Si alguna vez el prota necesita algo puede contactarte y lo ayudará en lo que pueda. Sus amables palabras son más que suficientes, dijo el protagonista despidiéndose del señor. Entonces el señor Yu se despide del jefe Lee. Cuando dijiste que ibas a abrir un restaurante me pregunté cómo lo harías, pero veo que trajiste a un chef asombrosamente talentoso, manténlo bien, es un tesoro, declaró el señor Yu retirándose del lugar entre guardaespaldas. El tipo tenía contratado guardaespaldas y ostentaba un lujoso coche de primera categoría. El jefe Lee se despide de su amigo y Rin por su lado se sorprende por lo importante que resultó ser el señor Yu. Comí bien gracias a ti, chef, espero ansioso la apertura, dijo el señor antes de irse. Mientras se marchaba, Rin piensa que a él también le gustaría poder recuperar las memorias perdidas algún día. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.